Tal y como le habíamos prometido, ya llega a sus pantallas el boletín informativo Rápidas de la Solidaridad. Hoy le proponemos un acercamiento a las principales noticias que tuvieron lugar durante este mes de junio. Comenzamos informando que el pasado 14 de junio los lazos de hermandad que unen a Cuba y a Rusia fueron recordados durante un acto político-cultural efectuado en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en ocasión de celebrarse el Día Nacional de Rusia. Noemí Rabasa Fernández, vicepresidenta primera del ICAR, resaltó el apoyo solidario recibido de los amigos rusos, explicando que en los últimos años han sido múltiples las muestras de amistad expresadas a través de la organización de concursos de pintura y dibujos para jóvenes y niños, en los que Cuba ha sido la temática central a reflejar. Añadió que de modo activo los amigos han puesto al descubierto las campañas mediáticas orquestadas contra Cuba, insertándose en acciones continentales por el fin del bloqueo económico, representando así un valioso complemento solidario a las buenas acciones humanitarias emprendidas por su gobierno e instituciones, consistentes fundamentalmente en donaciones de alimentos, medicamentos e insumos médicos. Por su parte, el embajador de Rusia en la isla, Víctor Coronelli, recordó que el 12 de junio se adoptó la Declaración sobre la Soberanía Estatal, fiesta nacional del Estado ruso, ratificando que en los últimos años ellos definieron los intereses nacionales, los cuales han declarado y defendido con firmeza. Aseguró que las relaciones entre Cuba y Rusia se desarrollan de manera dinámica y exitosa, con frecuente diálogo político, incluyendo el más alto nivel, señalando que las recientes visitas de representantes de la Duma estatal recibidas en La Habana constituyen evidencia clara de los buenos nexos que unen a nuestros países y estos lazos con los años se fortalecerán aún más. En el acto también estuvieron presentes Arnaldo Tamayo Méndez, presidente de la Asociación de Amistad Cuba-Rusia, embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditado en La Habana, así como representantes de instituciones y organizaciones cubanas. En otro orden, le informamos que el pasado jueves 22 de junio fueron resaltados los históricos lazos de hermandad entre Cuba y México, durante un acto político-cultural celebrado en la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, con motivo de conmemorarse el 60 aniversario de la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales. Noemí Rabasa Fernández, vicepresidenta primera del ICAP, aseguró que en el pueblo cubano quedan grabadas las múltiples muestras de solidaridad de los mexicanos hacia la isla, resaltando que fue la nación azteca el primer país en reconocer nuestra lucha armada y en abrir sus puertos a los barcos con la bandera de la estrella solitaria. Desde el ICAP valoramos altamente los contundentes pronunciamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el bloqueo de Estados Unidos a Cuba, como digno exponente de esa tradicional valentía, muestra de respeto hacia un ideal de lucha, concluyó. Por su parte, el embajador de México en Cuba, Miguel Díaz Reynoso, extendió una cálida felicitación a la Sociedad de Relaciones Culturales, la cual ha sabido reforzar a lo largo de estas 6 décadas el sólido puente de la diversidad cultural entre la nación azteca y la mayor de las Antillas. Expresó que las relaciones entre México y Cuba tienen profundas raíces de amistad y cooperación, son prioritarias para los dos gobiernos y a lo largo de la historia, ambos pueblos han sabido tejer sólidos lazos culturales y de solidaridad. Díaz Reynoso apuntó que sería de bien común que se pudiera llevar parte de la historia que une a ambos pueblos a las escuelas mexicanas, que los niños y jóvenes conozcan más sobre estos lazos, porque ahí está el futuro de la solidaridad y de nuestra amistad. En el acto también intervino Miguel Barnett, presidente de la Sociedad Cubano-Mexicana de Relaciones Culturales, quien rememoró momentos históricos de la solidaridad entre ambos pueblos, remarcando que son países hermanos y nunca podrán ser divididos. La celebración fue momento propicio para reconocer a 6 destacados colaboradores que han contribuido con su quehacer e iniciativas a la cultura mexicana en Cuba. En el acto también estuvieron presentes Fernando González York, presidente del ICAP, Fernando León Jacomino, viceministro de Cultura, así como Omar Baliño, director de la Biblioteca Nacional José Martí, y Miguel Hernández Montesino, presidente de la Casa Benito Juárez. Continuamos informando que la medalla de la amistad que otorga la Presidencia de la República de Cuba fue entregada el pasado viernes 23 de junio al gran amigo italiano Dr. Luciano Basapoyo, quien ha acompañado al pueblo de la nación caribeña con su trabajo solidario a favor de la causa cubana y vasto conocimiento de sus principales batallas durante muchos años. El reconocimiento fue entregado por Fernando González York, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, en sencilla ceremonia efectuada en la Casa de la Amistad.
Durante las palabras centrales del homenaje, Rigoberto Zarza Ross, director de Europa en el ICAP, recordó la notable participación de Basapoyo en la lucha por la liberación de los 5 héroes, resaltando la admiración que causaba sus encuentros con el sumo pontífice Juan Pablo II, su maestría para sensibilizarlo sobre la causa de los luchadores antiterroristas cubanos y trasladarle sus sentimientos de amor por la Revolución cubana. Asimismo, destacó su participación en eventos internacionales de solidaridad con Cuba, desplegando importantes acciones en defensa del proceso revolucionario en la isla y en contra del bloqueo, así como el apoyo ofrecido a las visitas de personalidades y delegaciones cubanas a Italia. Por su parte, el amigo Luciano Basapoyo, tras recibir la condecoración, agradeció al ICAP y al gobierno de la isla por el reconocimiento a su labor y dedicó la medalla a la continuidad de la Revolución cubana y a la resistencia heroica de su pueblo. Este homenaje no es el fin. Como diría el comandante Fidel Castro, revolución es sentido del momento histórico y nuestro contexto reafirma que de aquí en adelante continuaremos trabajando fuerte para garantizar la continuidad de la obra solidaria con Cuba, concluyó. En la ceremonia también estuvieron presentes Noemí Rabasa Fernández, vicepresidenta primera del ICAP, Gerardo Hernández Nordelo, coordinador nacional de los CDRs y funcionario del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. Continuamos informando que la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó el libro Solidaridad sin Fronteras en su tercera edición, con prólogo de Fernando González Llor, héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Fue presentado en la mañana del pasado lunes 26 de junio. René González Barrios, director del Centro Fidel Castro Ruz, de forma especial sobre la presentación de la edición, valoró la importancia de la solidaridad para el proceso revolucionario cubano y su expresión en la historia de las relaciones de amistad y solidaridad entre Cuba y el mundo. La presentación realizada en la sede del ICAP contó con la presencia de David Deutschman, editor australiano y director de Ocean Press y Ocean Sur, cuya casa editorial arriba en el próximo 2024 a sus 35 años de fundada, con una amplia bibliografía publicada sobre la vida y obra de Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y otros destacados líderes de la Revolución cubana. Este libro contiene más de 45 discursos de Fidel, intervenciones y reflexiones sobre la solidaridad de Cuba hacia el mundo. González Barrios afirmó que en la historia de la revolución, la solidaridad y el internacionalismo son los principales bastiones y las columnas vertebrales en los que se erigen los valores y principios de la revolución cubana. Fidel hizo de la solidaridad y el internacionalismo parte de la idiosincrasia y los valores humanos de la revolución, fomentando las bases y las raíces de la cultura solidaria de todo un pueblo. Fernando González Llor concluyó que una muestra de la solidaridad con Cuba son las recientes manifestaciones en Estados Unidos demandando que Cuba sea retirada de la lista de países patrocinadores del terrorismo y el fin del inhumano bloqueo de Estados Unidos a Cuba, que ya dura más de 6 décadas. En el contexto actual internacional, donde valores como la solidaridad e internacionalismo pretenden omitirse para borrar la memoria de lucha de los pueblos, la tercera edición de este valioso ejemplar deviene en lectura necesaria para las nuevas generaciones. En otro orden, le informamos que las acciones en solidaridad con Cuba en Estados Unidos, que culminaron este domingo 25 con una manifestación frente a la Casa Blanca, ratificaron el creciente rechazo en diversos sectores de la sociedad estadounidense a la agresiva política de su gobierno contra la isla. Estas muestras de apoyo al pueblo cubano, teniendo a Washington como sede principal, reafirmaron la capacidad movilizadora de la Red Nacional de Solidaridad con Cuba y las numerosas organizaciones que la acompañaron, como IFCO, Pastores por la Paz, Código Rosa, Comité de Solidaridad Venezuela y Cuba, The People's Forum, Coalición Martiana y Puentes de Amor. En su heroica historia de resistencia, Cuba siempre ha contado con el apoyo del pueblo de Estados Unidos, que reclama un trato justo, decente, respetuoso y de buena vecindad con la isla antillana, la cual reconoce y agradece la cada vez más pujante solidaridad de los estadounidenses, como en estas recientes jornadas que también contaron con el respaldo de agrupaciones en Canadá y de asociaciones de cubanos residentes en ambas naciones. Estos días de valeroso apoyo a Cuba estuvieron signados por la firmeza de la solidaridad de los amigos de la isla, como la expresada por Gail Walker, directora ejecutiva de IFCO, Pastores por la Paz, Carla Walsh, copresidenta de la National Network on Cuba, y María Alejandra Rincón Lizarro, miembro de la delegación de Estados Unidos a la Brigada Internacional del 1 de mayo de 2023, quienes estuvieron varias horas arrestadas por el crimen de acudir a la oficina del senador Robert Menéndez para hablar pacíficamente del tema Cuba.
Queremos recordarle que durante los meses de julio y agosto nuestro instituto estará recibiendo a varios proyectos solidarios que cumplimentarán amplios programas de actividades durante su visita a la isla. El equipo de Siempre con Cuba le mantendrá al tanto a través de nuestro sitio web siempreconcuba.org y nuestras redes sociales, que allí también somos Siempre con Cuba. Y este ha sido un resumen de las principales informaciones que han tenido lugar durante este mes de junio. Además, les sugiero que se mantenga actualizado a través de nuestras redes sociales y que visite nuestro sitio web siempreconcuba.org. Por ahora solo le digo que nos vemos en las redes.